Y bueno, es momento de preparar nuestro condimento italiano. Este condimento italiano es simplemente una mezcla de hierbas súper deliciosas que lo que van a hacer es potenciar el sabor de su receta. Este condimento italiano ya lo pueden encontrar con el mismo nombre, ya hecho, elaborado, preparado o listo para ser usado, más que todo en los supermercados. Búsquenlo con ese nombre, condimento italiano. Si en caso no lo encuentran, no hay ningún problema, yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Así que estos son los ingredientes. Lo que lleva es albahaca, hojas de albahaca. Y lo que vamos a hacer es coger nuestras hojas de albahaca. Esta cantidad de hojas de albahaca es al gusto. De repente a ustedes no les gusta mucho el aroma, que es delicioso. Yo más o menos he cogido un puñado para la cantidad que voy a preparar ahora. Lo cortamos. Yo trato de siempre de hacer como un pequeño manojo y de ahí ya comienzo a cortarlos. Traten de coger un cuchillo que sea filudo para que no tengan que cortarlo nuevamente. Simplemente lo cortamos y traten de hacerlo lo más fino posible, porque no queremos que tengan pedazos grandes, sino que queremos que se sienta de una manera imperceptible visualmente, pero en el paladar que realmente se sienta todo su sabor. Y lo vamos colocando en un recipiente. Ahí tenemos nuestra albahaca y adicionalmente yo le voy a colocar hojas de menta, pero la receta original lleva mejorana. No sé si en su país lo conocen con ese nombre. Aquí en Perú es poco usual. Lo quise conseguir en un lugar cercano a donde yo vivo y no lo encontré. Tengo que ir a otro lugar, pero en vez de eso yo lo quise reemplazar con un poco de menta. Ahora hacemos lo mismo con nuestra deliciosa menta. Lo que vamos a hacer es, como el tronco es un poquito más grueso, lo vamos a deshojar. Mentita, discúlpame que te voy a sacar. Ya. Vamos a... ¡Oh, qué rico huele! La menta es lo mejor. No sé, díganme ustedes qué tipo de hierba es la que les gusta a ustedes. A mí me gusta la menta, tiene un aroma delicioso. Y una vez más, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, continuamos. Y ahora de igual modo procedemos a cortar nuestra menta. Una vez que lo tenemos listo, simplemente lo mezclamos. Lo vaciamos de igual modo a esta fabulosa mezcla. Lleva romero. Acá mismo en la misma tabla vamos a echar nuestro romero y lo vamos a cortar en palitos más pequeños. Cuidado que salen disparados los palitos de romero. Si quieres saber un poco más del video, no te preocupes, solamente hazle clic debajo del video. En el caso del celular hay una flechita invertida al lado izquierdo mío y es el derecho de ustedes, y ahí se va a desplegar la caja de descripción del video. Ahí normalmente a veces relato algo del video, pongo otra información que te puede ser útil a ti. Así que sigamos con el video. Hay algunos que están muy grandes, por decirlo así. Simplemente le sacan el más grueso, el que no quiere cortar, lo ponen a un lado y terminamos de cortar todo nuestro romero. ¿Listo? Una vez que ya lo tenemos cortado, lo vaciamos de igual modo a nuestra mezcla. Son palitos un poco más chicos. Tomillo. Sigamos con esto. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro tomillo. Ya hay un video donde yo les enseño cómo retirar el tomillo. Simplemente lo retiramos muy rápidamente y lo deshojamos y dejamos solamente la ramita, y lo hacemos así con todos los tomillos.
Si no han visto el video, aquí les dejo el video a un lado para que sepan cómo realmente aprovechar las hojas de tomillo sin tanto problema, sin tanto esfuerzo, ¿no? Ahora sí, y sigamos. Y si les gustó el video, pongan un like, de ese modo yo sabré que les estará gustando. Ahora sigamos con la receta. Lleva orégano. Ahora le vamos a echar nuestro orégano. El orégano traten de, con la mano, de triturarlo un poquito más para que salga desmenuzado. Además, les quería decir que todos los videos tienen subtítulos en varios idiomas. Solamente tienes que hacerle clic a la tuerquita que aparece debajo del video y ahí te va a aparecer la opción de subtítulos, además de otras opciones. Ahí tienes que hacerle clic y vas a poder escoger el idioma de tu preferencia. Recuerden que el orégano es medio caliente, así que échenle de acuerdo al gusto. Si a ustedes les encanta el orégano, échenle todo lo que puedan. Simplemente también es el equivalente a de 2 a 4 cucharadas. Si encuentran palitos, los pueden sacar. Recuerden que hay palitos del romero, así que no se preocupen. Listo. Yo creo que es suficiente. Ahora simplemente lo movemos. Y recuerda que tengo una ventana llamada Comunidad, donde yo publico semanalmente algunas otras cosas más, así que se los recomiendo. Cuando pueden pasar por esa ventana que se llama Comunidad. Y lo seguimos moviendo hasta mezclar bien todos los ingredientes. Y listo, ya tienen su condimento italiano. Y si no encuentran alguno de estos ingredientes, no se preocupen, traten de trabajar con los que sí tienen y al final de cuentas, ¿no? Lo que se quiere dar es un sabor especial, pero tampoco quiere decir de que su receta va a quedar mal si es que no consiguen alguno de los ingredientes. Es más, si no encuentran uno de los ingredientes, ustedes mismos pueden usar su imaginación o el gusto que tengan ustedes con algún tipo de hierba y le pueden agregar a esta mezcla que va a quedar fabulosa. Y no te olvides que acá tengo algunas elecciones de unos videos que te van a gustar porque son muy buenos, así que espero que pases por alguno de ellos.